Hay datos estadísticos que dicen que a las inteligencias artificiales les creemos mucho más que lo que nos dice la persona que tenemos al lado, que a lo mejor puede ser experta en ese tema. El principal trabajo que tenemos que hacer para tener mayor probabilidad de aparecer en las respuestas de iMode es seguir haciendo SEO. Google tiene que evolucionarse, no se quiere quedar atrás y no quiere perder todo ese tráfico y ese nivel de volumen de búsquedas, etcétera. Estaba claro que tenía que salir por algo así. El objetivo del SEO es construir una marca. ¿Para qué? Para cada vez depender menos del SEO. El objetivo del paid es intentar construir una marca. ¿Para qué? Para cada vez tener menos dependencia del paid. Voy a decir lo mismo que llevo diciendo hace 12 años, que al final todo, absolutamente todo, se trata de intentar construir una marca. Porque si construyes una marca, cada día tienes menos dependencia de cualquier plataforma, canal de marketing. Luis Villanueva, Lola López. Lola, hoy tenemos que hablar de cómo Google está cambiando su buscador, que es su mejor producto. Sí, pero ¿eso por qué lo dices? ¿Por el nuevo lanzamiento del IA Mode? Efectivamente. Acaba de lanzar aquí en España el modo IA, iMode, en Estados Unidos. Ya llevaba bastante tiempo y la gente ya lo estaba usando, se estaba familiarizando con él, pero hace escasas semanas acaba de lanzar el modo IA, que seguro para todos los que nos estáis viendo o escuchando este episodio, podéis entrar en Google, hacer cualquier tipo de consulta y arriba del todo, al lado de todo, imágenes, noticias, etcétera, sale en la parte izquierda modo IA o iMode, dependiendo de cómo tengáis el navegador, ¿vale? Al final, ¿qué es esto? Esto sigue siendo una evolución, porque la gente dice, joder, con el modo IA todo el tráfico se nos va a ir porque lo va a responder todo Google. Bien, vamos a poner a la gente en situación. ¿Qué es el iMode? Pues iMode no deja de ser una respuesta que da Google o un nuevo producto, entre comillas, que ha creado como respuesta a estas inteligencias artificiales conversacionales como ChatGPT. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que está usando ChatGPT para obtener información. Exacto. Y Google no se puede quedar atrás. Google tiene que evolucionarse, no se quiere quedar atrás y no quiere perder, obviamente, como todo ese tráfico y ese nivel de volumen de búsquedas, etcétera. Al final estaba claro que tenía que salir por algo así. Claro, y la gente ha empezado a usar también ChatGPT para obtener información porque habían determinadas búsquedas que Google no las estaba cubriendo de la forma más eficiente o de la forma que el usuario quería, con lo cual es más cómodo para el usuario hacerlo en este chat conversacional. Google ha sacado iMode, que es algo muy similar, no es lo mismo, no se puede comparar exactamente, y luego podemos hablar de esto con ChatGPT, sino que es, digamos, un sistema en el cual nos va a responder a búsquedas muchísimo más profundas. De hecho, si ahora mismo hacemos una búsqueda como qué es, por ejemplo, el marketing, seguramente nos salga ese iOverviews que hemos hablado en otras ocasiones, que es Google, antes de sacar iMode, ya nos pone en preaviso. Y dentro de lo que es la hoja de resultados de Google, nos incrustó, sobre todo para las palabras clave o las búsquedas más informativas, ese iOverview, resúmenes con IA. Pues ahora, si buscamos, por ejemplo, qué es marketing, que podéis hacer la búsqueda, y no sé si incluso Alicia lo puede poner aquí en pantalla, qué es marketing, saldrá un iOverviews, no lo sé porque nunca he buscado eso, ¿vale? Y cuando despleguemos el ver más, nos pondrá profundizar en modo IA. Exacto. Con lo cual ya está haciendo la conexión. Sí, te da como una preview de información, un pequeño resumen, y ya luego en el modo IA tienes una respuesta muchísimo más intencional, donde también te relacionas subtemas a lo que tú estás buscando, etcétera. Te la profundiza mucho más. La principal diferencia es que ese iOverviews, ¿vale? Esos resúmenes con IA que tenemos ahora mismo en la hoja de resultados de Google, en el top de buscador, hace un resumen, como la propia palabra que dice, hace un resumen de lo que tú estás buscando. Un resumen rápido que te puede valer. Pero si quieres profundizar, ¿vale? Porque tu búsqueda es mucho más profunda, es decir, una búsqueda que encajaría muy bien con este iMode, en vez de ser cuáles son las mejores zapatillas para correr, serían cuáles son las mejores zapatillas para correr si soy un hombre de 1,72 m, peso tantos kilos, tengo fastitis, tengo fascitis plantar y mi presupuesto no puede superar los 150 euros. Exacto. Ostras, eso ya es una búsqueda muchísimo más profunda. Literal, es como si fueras una tienda y esperara que el dependiente te hiciera como todo ese trabajo, no reflexivo, sino como toda esa ayuda o atención al cliente de todas las casuísticas y que te reflexiones sobre ello y te saque pues todas las tipologías de zapatilla, aconsejado para ti, de precio, no sé qué.
O sea, es heavy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencias con este iOverviews? Pues porque el objetivo principal de iMode es profundizar sobre todo en una búsqueda muchísimo más específica, ¿vale? Darte respuesta a búsquedas mucho más específicas, las que no estábamos encontrando o no nos estaba dando una respuesta de forma eficiente en su buscador y por eso nos íbamos a o nos vamos a otras plataformas, pues busca hacerlo ahí. Y uno de los secretos también, que tú has hablado ya de los subtemas y lo has introducido para no entrar en temas técnicos y complejos de cómo funciona por detrás, No, porque... ¿vale? sí. Tampoco lo sabemos, pero sabemos Sí, porque algunas no, pero sí. claves. Es que lo que intenta es darte diferentes perspectivas y cubrir un tema muy concreto en profundidad. No solo te va a hablar de las zapatillas que pueden ser las mejores para ti en esa consulta que hemos hecho, sino te dirá cuáles son las mejores, te hará recomendaciones, te dará opiniones de expertos, con lo cual vas a tener diferentes Ahí perspectivas y sobre lo que tú has buscado, diferentes perspectivas, Sí, como aquel que dice. Sí. Con lo cual, la búsqueda es muchísimo más profunda. Sí. La gente se estará preguntando, ostras, pero entonces, si ahora tiene iMode, tenía antes, bueno, y sigue teniendo esos resúmenes de NIA, ya entiendo un poco la diferencia, pero entonces, ¿Gemini? Claro, ¿qué hacemos con Gemini? Ya. Gemini es el motor que funciona por detrás. Sí, es verdad. O sea, cuando tú haces una consulta y te aparece el iMode o el esto, o sea, realmente las consultas se ayuda de Claro. Gemini para... Gemini es lo que funciona. Aquí la principal diferencia es que Gemini es una herramienta, ¿vale? Que nos sirve como asistente, nos va a ayudar a redactar, nos va a ayudar con temas de productividad, nos va a ayudar para hacer un montón de cosas, ¿vale? Y a iMode tú no le puedes decir, redáctame esto, No. ¿vale? Y a iOverviews tampoco, ¿vale? Exacto. Entonces, ahí ya tenemos la principal diferencia. Sí. Pero es que voy más allá. La diferencia entre iOverviews y iMode es la que hemos comentado. Te va a hacer un breve resumen y a partir de ahí te va a decir que profundices con iMode. En iMode, si esa respuesta que te ha dado no es del todo eficiente o quieres seguir refinándola, sigues en esa conversación. Exacto, eso te lo iba a decir, sí. Una vez explicado esto, que a lo mejor hemos sido un poco extensos con esta explicación. Sí, pero creo que se entiende bastante bien. O sea, creo que es importante que la ¿Tú lo has gente entienda probado? las diferencias. Sí. ¿Y qué te parece? A ver, no está mal, quiero Me parece decir. una Yo, por mierda. ejemplo, no está mal. Yo, por ejemplo, ahora, de ejemplo, para ver qué tal, qué recomendabas, así que he buscado antes zapatillas, por ejemplo, para correr para chica en asfalto, de pisada neutra. Y sí que es verdad que ahí he visto que me estaba recomendando un montón de marcas diferentes con la explicación de las especificaciones de la zapatilla, etcétera, etcétera, pero no me he puesto a probarlo como en profundidad, ¿sabes? Pero Al final también hace un poco ese trabajo bueno. para ti que tú tendrías que hacer entrando en Google en una fuente, otra fuente, otra Exacto, fuente, otra. Esta no me exacto. gusta, esta tal, bueno, voy a apuntarme esto, que esto me ha dicho Fecha de esto, esto producto, me ha dicho el esto. producto, no sé Eso qué, es. no sé cuántos. Ah, entonces, bueno, pues, Ahorra tiempo. bueno, ahorra tiempo, pero a día de hoy Ya. no funciona muy bien por lo que te digo. Algo pasa que si tú Acaba quieres de salir. conversar con iMode, te vas a Ya. dar cuenta de cuando te ha dado un resultado y le preguntas en Ya. base a ese mismo tema algo, es como si formulara otra vez una respuesta Ya. nueva sin tener ese contexto. No digo que no lo haga, sino que no lo está haciendo no tiene la perfecto. misma memoria, a lo mejor, que están teniendo otros chats conversacionales. No lo sé, no sé qué pasa exactamente porque acaba de lanzarse aquí en España y seguramente, como todos los productos de Se Google, tiene que funciona perfilar. peor en España por tema idiomático, por un Sí. montón de cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero a día de hoy no me parece un producto como para usar de forma recurrente. ¿Vale? Prefiero a día de hoy la SERP de Google con el resumen de IAS de iOverviews, que no sale siempre, de hecho, solo sale sobre todo para las Sí. búsquedas informativas. Así que si veis un titular de Google está destrozando nuestro tráfico, Google ya no nos envía tráfico, sobre todo es para las búsquedas informativas, ya no sé ni a dónde mirar, sobre todo es para las búsquedas informativas, muy importante. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues podemos comprobarlo haciendo diferentes tipos de búsqueda con diferente intencionalidad, intención de informarme sobre algo, intención de comprar algo, intención de... y veréis cómo no siempre aparecen esas iOverviews. Lo que sí que siempre aparece cuando aparecen las iOverviews es la conexión con iMode, Ya. con lo cual ya nos está llevando a iMode y cuando entras en iMode de ahí no sales. Ya. Ese es el principal problema para los profesionales como nosotros, que antes recibíamos todo ese tráfico y ahora cada vez recibimos menos tráfico porque es la IA la que directamente está respondiendo a toda esa información y claro, el usuario no tiene que entrar. No tiene que nuestra- clicar. Es Eso. que ya no existe tanto el clic, sino es más la visibilidad. O sea, ya te toca jugar con impresiones más que con clics en ese sentido. Si nos ponemos exquisitos a nivel de métricas. Ujú. Pero es verdad que al final el posicionamiento que estás haciendo, entre comillas, tradicionalmente, quiero decir, a nivel de SEO o incluso nosotros con publicidad, a nosotros también nos afecta el iOverviews. Ujú. Es decir, si es el primer resultado que aparece, donde ya te resuelve un poquito en ese sentido la búsqueda que estés pujando, o sea, que esté haciendo el usuario, perdón,
ya aparece antes que los patrocinios también en muchos casos. Entonces ya te quita clics, te quita tráfico. iOverviews aparece también después de los patrocinios. Sí, a incluso veces aparece también a la mitad, como entre orgánico y patrocinado creo que es. un 10% de las veces que aparece entre la posición 2 y la 6. Sí. Los sí. últimos datos que yo tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, no aparece siempre. Pero aquí hemos venido a hablar de iMode. Sí. Y cómo funciona por detrás iMode sin ponernos técnicos y por qué nos puede ofrecer esas respuestas con diferentes perspectivas. Pues cuando nosotros hacemos esta búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, la que he comentado antes de cuáles son las mejores zapatillas para correr si tengo fascitis plantar y no tengo más de 150 euros, pues ahí por detrás va a hacer una deconstrucción de esa consulta que yo he puesto, ¿vale? Y a buscar mejores zapatillas de 2025, zapatillas a tener en cuenta si tienes fascitis plantar, tal, no sé qué. Va a hacer diferentes subconsultas a las cuales va a tener diferente información en la que apoyarse, porque si está tirando de search y tira de los resultados orgánicos de lo que ya está posicionado, ¿vale? Pues cada consulta tendrá diferentes URLs posicionadas. Entonces, intentando tener una respuesta muy profunda y muy completa sobre lo que yo he preguntado y ofreciendo diferentes perspectivas, es ahí donde realmente habrán esas, entre comillas, diferencias con las SERPs tradicionales. ¿Vale? No significa que no estés posicionado en las SERPs tradicionales, sino que quizá para determinadas subconsultas no estás posicionado. Por eso, algo que tenemos que hacer si estamos trabajando el SEO, como marketers, como SEOs, etcétera, etcétera, que es muy importante a día de hoy, es que el principal trabajo que tenemos que hacer para tener mayor probabilidad de aparecer en las respuestas de iMode es seguir haciendo SEO. Las bases del SEO son exactamente Es lo que te iba a preguntar, digo, porque si al final la IA lo primero que va a consultar es los contenidos más relevantes, entiendo que los más relevantes son también los mejor posicionados para según qué intenciones. Cuando active el modo search, en este caso, o cuando requiera de toda esa información extra porque necesita consultarla porque no es suficiente con el aprendizaje que ya tiene, ¿vale? Y con el conocimiento, entre comillas, el dato que ya tiene, pues se basa en eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer realmente? No se trata de intentar adivinar qué respuesta, no. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Seguir haciendo SEO y, sobre todo, una cosa que tenemos que ir cambiando es que simplemente con la explicación que hemos dado de que devuelve información profunda y completa sobre esa consulta y que deconstruye esa consulta y hace otras subconsultas, lo que tengo que saber es que tengo que intentar cubrir mi tema lo más profundamente posible respondiendo a la mayoría de dudas de usuario. Porque así, teniendo todo eso, es como tendré mayor probabilidad de formar parte de esa respuesta y que me cite. Otra cosa importante es que los SEOs anteriormente no priorizábamos tanto, no la priorizábamos, una cita, así como un enlace. Hoy día la cita también tiene relevancia, porque cuando va a citar un artículo de cuáles son los mejores X, cuáles son las mejores herramientas para hacer email marketing, pues aunque no te enlace, si te llamas ActiveCampaign, ¿vale? Y te menciona, va a salir ahí, porque si muchos artículos te están mencionando, aunque sea sin enlace, vas a aparecer ahí. No va a aparecer tu fuente, pero el usuario se puede ir ahí y decir ActiveCampaign, ¿vale? ¿Dónde puedo entrar a ActiveCampaign? ¿Qué puedo hacer? Y entonces todas esas consultas que entraban a diferentes web, al final las estoy resolviendo directamente en iMode, ¿vale? En el modo IA de Google, y gracias a ese trabajo que yo he hecho previamente, tendré mayor probabilidad de que al final entre en mi web, por un lado o por otro, y que se quede con mi marca. Esa sería la segunda clave. La primera clave, lo que he comentado, cubrir un tema profundamente. La segunda, que me citen en los sitios donde están citando a mi competencia, donde están hablando de lo que yo estoy haciendo. Y la tercera, preparar el contenido para el chunking, que esta es una palabra que ya nos tenemos que familiarizar con ella, porque esto lo ven muchos profesionales del marketing, también lo ven algunos SEOs, ¿vale? No solo ven nuestro podcast de SEO, el de que hago con Novoa, sino esto también lo ven. ¿Y qué es esto de preparar para chunking? Pues al final es que la inteligencia artificial no coge cuando va digamos, cuando va todo mi contenido, no coge ese contenido, sino que para dar una respuesta más eficiente, lo que va a coger es un trozo. Y si yo en un artículo muy largo de guía de SEO tengo un apartado que es ¿qué es SEO? Y lo contesto directamente, puede coger ese trozo, ¿vale? Que yo estoy contestando. Por lo tanto, ¿cómo tengo que preparar mi contenido? Problema, solución, problema, solución, problema, solución, problema, solución. Hay estudios que dicen que lo mejor es hacer un sistema de fax, pero esto es una locura hacerlo en una web. Eso nos puede servir para entender cuál es el concepto. Y el concepto es problema, solución, que no es algo nuevo tampoco, ya se venía haciendo con los pasajes de Google. Bueno, no lo hacía nadie porque nadie lo priorizaba, pero sabíamos que existía. Pero es como la estructura a partir de... Eso es, tienes que tener una estructura clara en la que no metas información paja.
Pequeño corte para informarte que si te está gustando lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas estoy enviando estrategias y tips de marketing digital que aplicamos para mejorar los resultados con todas las marcas con las que trabajamos y con las nuestras propias, y que si tú las aplicas probablemente aumentarás la facturación de tu negocio o de los negocios con los que trabajes. Así que nada, haz clic tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, donde quieras, y suscríbete a mi comunidad para recibir toda esta información. Nada más, seguimos con el contenido. Ya. Como que no te enrolles. Eso es, no te enrolles, no aburras al usuario, no tal. Claro, Muy la claro gente y directo. piensa que... Ya. y ayer justo me hacían una pregunta que, entonces, si tengo que preparar mi contenido para el chunking, ¿dónde quedan las narrativas? ¿Dónde queda Ya el ves. poder, Ya. ese copy? Y yo digo, es que no son opuestos. ¿Por qué son excluyentes? No son excluyentes. De hecho, nosotros hemos explicado, yo tengo en mi canal de YouTube, cómo hacer tipologías de páginas para e-commerce donde tienes una narrativa perfecta. Y va por trozos. ¿Para quién son estas zapatillas? ¿Cuáles son las mejores de no sé qué según los expertos? Y así es como estructuraría yo una página de listado, por ejemplo, para un e-commerce. Y ahí tienes muchísimos trozos de contenido que la inteligencia artificial se puede nutrir, ¿vale? Bueno, que estas plataformas de inteligencia artificial se pueden nutrir para dar una respuesta mucho más eficiente y que tú tengas probabilidad de sacar. Ya, Así que hay muchísimas claves. Entiendo que Aquí he la dado 3 persona claves que podemos aplicar ya, ¿vale? Y la gente dirá, ostras, eso de las citas me va a costar. No, no te va a costar. Coges y pones cuáles son los mejores, por ejemplo, máster de marketing de la actualidad, y los resultados que te vayan a salir y las citas que te vayan y los nombres que te vayan a poner de esos másters, por ponerte un ejemplo, vienen de diferentes fuentes. Me voy a esas fuentes y le digo, oye, incluye la mía también. Ya está. Ya voy a empezar a aparecer yo. Sí, sí. ¿Vale? Trabajo súper simple. ¿Qué están haciendo los que siempre están apareciendo? Esto, pues entonces lo hago yo. Y también aparezco ahí. Habrá que hacer otras cosas. Pero como claves principales están estas claves. Sobre la base de hacer SEO. Punto y final. Con lo cual, ahí ya tenemos diferentes claves. Yo aprendí un montón ya del apartado de SEO. ¿Sí? Sí. Pues llevamos 3 cosas explicadas. ¿Qué Llevas es iMode? 3. ¿Cuál es la diferencia con Gemini y iOverviews? ¿Cómo funciona por detrás? Y qué claves tenemos que hacer como SEOs. Pero, claro, yo me he fijado en iMode y digo, he hecho así y he dicho, ¿dónde está la publicidad? La publicidad hay? todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. O sea, no Todavía solo ha te llegado. contesta, sino que no te ofrece publicidad. Sí, todavía no ha llegado. Pero yo creo que llegará, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, si la... Sí, llegará. Yo creo que sí. No por nada, sino porque al final es un espacio más. Es un espacio más donde la gente busca y va a consultar. E igual que seguramente y próximamente va a salir publicidad en otro tipo de chats conversacionales como puede ser ChatGPT, seguramente aquí vaya a aparecer también, yo creo que un espacio publicitario. Si no, lo que nos tocará adaptarnos, porque seguramente lo que nos vaya a ocurrir es que tengamos una bajada de impresiones y de clics, pero yo estoy segura que aparecerá espacio publicitario. Y yo creo que habrá, cuando te recomiendo también productos por shopping, porque iMode te va a recomendar productos, etcétera, habrá ahí puja. Y yo creo que vamos a tener que apoyarnos mucho en el trabajo SEO, porque yo creo que los anuncios van a cambiar mucho. Y ahora cada vez Google Ads también ahora, Google Ads antes funcionaba mucho por nivel de calidad, que eso a ti te sonará, el Quality Score que había antes en Google Ads, que antes era que la puntuación de la palabra clave, el anuncio y la landing page tenía que ser una relevancia muy alta. Hoy en día no significa que no funcione igual, pero es verdad que hoy en día tiene más peso como la puntuación de relevancia del usuario, o sea, del anuncio, perdón. Es decir, ¿Y eso qué significa? Eso significa que... ¿O qué? No, que resuelva muy bien el anuncio, mucho mejor la intención de búsqueda. O sea, ocurre un poco como que... Porque si no, ¿cómo lo comprueba Google que la está resolviendo? Realmente va por clic. Por interacción del usuario, ¿no? Sí, como por ranking también, que lo va haciendo con otro tipo de competidores, pero al final es como intentar cubrir la intención de búsqueda de una manera como mucho más... O sea, ya no es... O sea, no es tan transaccional a lo mejor o tan directa en ese sentido, sino que tiene que cubrir mucho la intención del usuario. O sea, ahí lo que te toca es también hacer como mucho trabajo con tu compañero de SEO, de todo el enfoque que está haciendo SEO a nivel de posicionamiento, intentar medio replicarlo a paid, ¿vale? En el tema de Google Ads, pero que está cambiando mucho la manera en la que se evalúa y se puntúa la calidad de un anuncio, ¿vale? Hoy en día ya es muy diferente. Tiene que haber como mucha relevancia en cuanto a la intención de búsqueda como tal, ya no tanto como keyword, por decirlo de algún modo. Entonces todo eso también se va a traspasar seguramente el iMode y tendrás que no solo tener anuncios, pienso yo,
tan transaccionales, sino también más resolutivos de informacionales, pienso yo. Hostia. ¿Y Pienso yo, ¿eh? qué indicios hay de que vayan a ponerlo, etcétera, etcétera? O sea, indicios realmente no... De iMode todavía no los hay. O sea, no está igual que con ChatGPT anunciado, pero yo entiendo que es la tendencia que va a coger. Es que si no... O sea, quiero decir, si Google crea un espacio publicitario, como en su momento ha podido ser YouTube, Gmail, Google Maps, son todos espacios que se han ido yendo a la publicidad también, a pujar por aparecer en Maps, a pujar por aparecer en los banners en Gmail, en promociones, a pujar por aparecer en Discover. O sea, es un espacio más que Google va a querer aprovechar. O sea, es dinero a su favor también en ese sentido. Y dentro de todas las fuentes que consulta, datos, productos, etcétera, yo creo que habrá algún tipo de sistema de puja también. Que sea sobre todo por impresión, no por clic. ¿Y por impresión? ¿Y qué diferencias va a haber con lo actual? Para empezar, yo creo que, uno, el sistema de puja, ¿vale? Como en Facebook Ads, más o menos en ese sentido. En lugar de tanto trabajar por clic, va a ser por impresión, por recomendación, las veces que aparezcas. Eso para empezar. Luego, yo creo que también cambiará mucho la estructura y el tipo de puja y la búsqueda, la palabra clave. Porque, claro, estamos hablando de que ya no es tanto una palabra clave, sino que es una búsqueda. O sea, es una consulta larga, reflexiva, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, o sea, no sé cómo será el sistema de aparecer, ¿vale? De pujar por, pero va a cambiar bastante en ese sentido y yo creo que ya no va a ser tanto a lo mejor como por keyword. Es que no sé ahí cómo se va a poder hacer. Va a estar divertido. Va a estar divertido. Oye, ¿hay alguna...? Porque Google Shopping y todo eso puede ser, ¿sabes? A nivel de shopping puede ser un poco diferente. Pero a nivel, por ejemplo, de una búsqueda como, yo qué sé, mejor cafetera para café molida, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Claro, a nivel publicitario, ¿cómo haces por? Eso me da muchísima curiosidad. ¿Hay alguna ventaja en todo esto? Hombre, de las ventajas que tenemos, por ejemplo, que yo aquí me he apuntado algunas. Sí, ¿vale? No sé cuáles. A ver, la principal, obviamente, es que si te adaptas para aparecer a iMode, ganas de invisibilidad. ¿Por qué? Jolín. Pues porque si, por ejemplo, hay competidores que no se están preparando, no están adaptando su contenido a nivel SEO Ya, pero o a nivel de negocio, ganas algo de más de visibilidad. Pero cuando se adapten el resto también les pasará. O sea, en cuanto se adapte cada día más gente, no vas a tener... Hombre, pues será un medio más. Menos visibilidad. Será un medio más. Hombre, pues sí, costará. Porque si tiene que iMode, en plan, hacer todo el research y que siempre te recomiende, o sea, para mí el trabajo es complicado. Para mí que te recomiende la iMode es un poco complicado. Sin saber de la parte de SEO específicamente a tope para que te recomiende. Pero bueno, de los principales es, uno, o sea, la visibilidad que obtienes, ¿vale? Sin necesidad de un clic y que te recomiende de momento. Yo también, porque es tráfico a mi web, es tráfico a mi sitio web. Tráfico y haré yo lo que quiera. Exactamente, es tráfico a mi sitio web. Es como si me pones a debatir a lo mejor entre tener una base de datos en plan un lead o tener seguidores en Instagram. Prefiero una base de datos que la gente de Instagram, ¿sabes? Pero bueno, es cierta autoridad, o sea, es visibilidad y te da cierta autoridad en ese sentido por haber sido recomendado por la IA, que yo creo que pues es un plus. He puesto, por ejemplo, también que al alinear la intención, por ejemplo, profunda del usuario y optimizar para ella, pues es verdad que puedes adelantarte a tu competencia, pero es lo que has dicho, si todo el mundo se pone a trabajarlo, ya no te adelantas a tu competencia. Claro, y hay un estudio por ahí que dice, bueno, el propio Google dice que las visitas, ¿vale? Que recibimos de iMode, ¿vale? Son de más calidad. Hombre, solo faltaba que después de llevarte tú la conversación, después de responder tú todo, fueran de peor calidad, ¿sabes? No son más, son muchas menos, pero son de mayor calidad. Hombre, solo faltaba. Y por ahí hay gente que dice que convierte mejor. Hombre, yo creo que también convertiría si me envías todo el tráfico, ¿vale? Porque si soy capaz de convertir así, ¿vale? Entonces, el escenario está así ahora mismo, lo hay que decir. Y hay que poner a la gente en situación. El escenario está así, tenemos que ir adaptándonos, no podemos obviar todo lo que está ocurriendo en el mundo del marketing con todas las inteligencias artificiales y que los usuarios cada día están usando y consumiendo más estos chats conversacionales o estos sistemas de búsqueda más profunda, como en este caso iMode. iMode es muy novedoso, no sabemos cómo la va a adoptar, cómo la van a adoptar los consumidores. Lo que sí que está claro es que ChatGPT no para de usarlo la gente, no para de crecer, pero también es importante que recordemos que crezca ChatGPT o el uso de las inteligencias artificiales de estos chats conversacionales, ya puede ser ChatGPT, Gemini o Claude o Perplexity,
no significa que Google pierda cuota de mercado, No. porque Google sigue manteniendo su cuota de mercado, solo que los otros están subiendo. ¿Qué significa esto? Que se están complementando, que ciertas búsquedas que nunca se estaban haciendo en Google o que no obteníamos una buena respuesta, directamente se están haciendo en estas inteligencias artificiales. Sí. ¿Significa que obtengamos mejor respuesta en las inteligencias artificiales? Como mínimo nos la creemos, porque hay datos estadísticos que dicen que a las inteligencias artificiales les creemos mucho más que lo que nos dice la persona que tenemos al lado, que a lo mejor puede ser experta Para en ese que tema. veas. Con lo cual, sí, a nivel de usuario, ¿vale? Creemos más a esas inteligencias artificiales y nos da esa información que estamos buscando mucho más profunda de una forma muchísimo más estructurada. Sí. Y nos da una respuesta ya formada Sí. que hace que no tengamos que buscar, hacer nosotros todo ese trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual... Yo creo que en ese sentido, por eso, o sea, como principal beneficio en ese sentido, por eso digo, la visibilidad, obviamente, prefiero el tráfico, pero porque yo ya en mi negocio y con las herramientas que trabajo y la estrategia que trabajo, yo prefiero el tráfico y con ese tráfico ya convertirlo a mi manera y tenerlo, obviamente. Pero sí que es cierto que de cara a los usuarios, que te recomienda una IA, te da autoridad. O sea, te da más posibilidades de que, por ejemplo, lo que has dicho tú, a lo mejor te lea la recomendación y esa persona luego sea capaz de volver a Google, al buscador, y buscarte, o buscar concretamente algo en ese sentido. Entonces, cierta autoridad te da. Te toca adaptarte si quieres seguir en el mercado, por decirlo de algún modo, te toca adaptarte. 100%. Y a modo de conclusión y reflexión, voy a decir lo mismo que llevo diciendo hace 12 años, que al final todo, absolutamente todo, se trata de intentar construir una marca. Porque si construyes una marca, cada día tienes menos dependencia de cualquier plataforma, canal de marketing. Es decir, si yo construyo una marca y consigo que la gente, en vez de poner cuáles son los mejores contornos de ojos, ponga cuáles son los mejores contornos de ojo de Druni, Exacto. ¿vale? Ya estoy poniendo la marca. Me he quitado. Exacto. Lo pongas a una inteligencia artificial, lo pongas a un buscador, le preguntes al vecino, le preguntes a quien sea, todos los caminos van a conducir a Druni. Sí. Que alguien no busque cuál es el mejor máster de SEO, sino qué ventajas e inconvenientes tiene el máster de SEO de Webpositor Academy. O qué ventajas e inconvenientes tiene el máster de marketing digital de Webpositor Academy. Ya está poniendo eso. Ponga donde lo ponga, consulte lo que consulte, converse lo que converse, todos los caminos van a llevar a Webpositor Academy. Sí. Con lo cual, tenemos que usar todas las plataformas y todas las zonas útiles donde el usuario nos va a descubrir para construir marca. Esto es lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo. Yo decía, en la parte de SEO, cuando yo empecé en SEO, y lo sigo diciendo, el objetivo del SEO es construir una marca, que es el mayor activo que siempre vas a tener como persona y como empresa. ¿Para qué? Para cada vez depender menos del SEO. El objetivo del paid es intentar construir una marca. ¿Para qué? Para cada vez tener menos dependencia del paid. El objetivo ¿y esto cómo se consigue? Construyendo una comunidad. ¿Y cómo se construye una comunidad? Pues tenemos un montón de episodios donde lo comentamos. La verdad que sí. Pero al final, ese es el objetivo. Y la gente dirá, bueno, es que construir una marca suena muy bonito, pero hay un montón de acciones que realizar debajo. Pues y las claro. hemos comentado en un montón de episodios de podcast. Por supuesto. ¿Vale? Pero el primero de todos es pensar que todos los canales de descubrimiento que tenemos a nuestra disposición, ya sean redes sociales, foros, buscadores, plataformas de inteligencia artificial, chat conversacionales, todos tenemos que intentar que el objetivo final sea en ellos construir autoridad para que la gente venga a mis dominios, a mi web. Eso te iba a decir. Y una vez que llega a la web, Tienen que ser el escaparate generarnos esa información, ya sea en un grupo, en un email, como sea, para tener ya el contacto directo con ellos y que no depender de nadie para que nuestro mensaje llegue a nuestro cliente ideal. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esto nos tiene que quedar marcado. Muy buena ¿vale? conclusión, ¿eh? Se nos tiene que quedar, Muy sí. buena conclusión. No, pero es que se nos tiene que quedar marcado, porque tú estabas hablando de visibilidad, autoridad. ¿Y eso qué es? Eso Ingredientes para construir una marca. Exactamente, pero eso no es nada si luego no tienes no tienes una base de datos o no tienes clientes, no tienes usuarios que vayan a tu sitio web y te compren. Muchas veces he hablado yo con gente de construir comunidad, de nada sirve generar aparecer recurrencia, intentar también. Yo no lo necesito si miras, estoy posicionado por todo. Yo no lo necesito si miras, si hago un post en Instagram y soy viral, ya. Pero es que cuando dependes de las redes sociales, por ponerte un ejemplo, si es en modo orgánico, cada vez vas a tener mayor probabilidad de que tus posts sean menos virales porque cada vez va a cambiar más el algoritmo, con lo cual tu probabilidad desciende de que seas viral. Sí. Y si estás haciendo publicidad, y cuando estás haciendo publicidad, y si estás haciendo publicidad o depende solo de la publicidad, los costes suben. O igual, la viralidad baja y los costes suben. O te cambia el algoritmo y la manera de trabajar la publicidad y te cambian muchísimas Me da igual. cosas. O sea, piensa, te cambia. si los costes suben de per se, Ya manteniendo la misma estructura, ya te han menos subido. cuota de impresión. Y si cambia
el algoritmo y tienes que hacer otras cosas, también te ha subido el coste. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque tienes que aprender todo eso. Sí, Con lo total, cual, Total. no, por poner el ejemplo de las redes Sí, sociales, sí, ¿vale? sí, Que me he total, ido a otro tema. total. Pero aquí estábamos hablando de iMode y cómo esto es muy importante para todos. Así que iMode acaba de salir hace 2 o 3 semanitas, ha salido a principios de octubre. Y nada, no somos los primeros en contarlo, pero sí los que te lo cuentan de la mejor manera. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Vamos a dejar justo en la descripción información de este iMode, pero lo mejor no es leer esta información y ver esto. Lo mejor es que espero que mientras nosotros estábamos hablando hayáis ido al buscador de Google y hayáis probado iMode. Y si queréis saber más, sobre todo a nivel SEO, Luis grabó un podcast Con Novoa. Sí, muy que lo chulo dejamos de por esto. aquí, ¿vale? Si queréis Con profundizar en aspectos más SEO, técnicos, ¿vale? en Porque es SEO. mucho más técnico y nos metemos en profundidad en parte. Y porque a nivel publi no hay nada que podamos hacer todavía. Todavía. Bueno. Todavía, pero es importante tener esa visión y que la gente tampoco Todavía. se vuelva loca de, pues ya no voy a crear contenido, porque esta es otra de las cosas, mira, antes de cerrar, esta es otra de las cosas que se está gritando, como yo digo, en Internet. Están diciendo. ¿Vale? Están diciendo, ¿para qué voy a crear contenido si realmente la IA va a coger mi contenido para responder como si fuera la dueña de ese contenido? ¿Vale? Y mi respuesta siempre es la misma. Me parece fenomenal, porque cuanta menos gente Ya esté creando contenido, más posibilidades de tendré recomiende. de que me recomiende a mí. Exacto. Y cuando hagamos ese contenido, el ingrediente número 1, que de esto no he hablado, que sería la última clave, por eso la gente se tiene que quedar hasta el final de los episodios, ¿vale? Cuando generemos ese contenido, el ingrediente más importante es transmitir experiencia real. No solo que el contenido sea útil, que es la principal baza que tiene un contenido, si no es útil es una mierda, sino que necesitamos transmitir experiencia real, porque hoy día el conocimiento te lo puede transmitir una IA, como hemos hablado de Gemini. La diferencia está en la experiencia real y que gracias a esa experiencia real puedas poner 2 o 3 datos a los cuales el usuario, cuando te descubra en una inteligencia artificial, diga, hostia, me interesa este dato, profundizar en él, pincho y me voy. Lo que decía antes, intentar que cuando te descubran, la gente diga, tengo que entrar ahí. Y para eso hay muchas vías. Pero bueno, eso lo podríamos hablar en otro episodio. Si os gusta este episodio, decir, oye, ¿cuáles son las claves para salir en iMode? Y las sacamos. O, en español, modo IA. Probar el modo IA. Esto es un cambio de paradigma y una redefinición de lo que es importante a nivel de KPIs en marketing. Porque el click, el CTR, las impresiones, etcétera, se van a redefinir por visibilidad. Que más que visibilidad, a mí me gusta definirlo como tener mayor probabilidad de formar parte de la respuesta que te da estas inteligencias artificiales. Con esto concluimos, ¿no? Nos vamos. Y hasta luego, iMode. Chao.